Vamos a hablar con Mercedes Carballo, a quien le agradecemos el tiempo, porque creo que es la persona que le denuncia a Castillo. Mercedes, Sebastián Carboni y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Sebastián. Buenos días, Sabina o Sabrina, no entendí muy bien. Camila. Y buenos días, por supuesto, a toda la audiencia. Mercedes, contame qué es la denuncia, puntualmente qué es lo que ustedes denuncian o por qué denuncian a Castillo. Básicamente porque estamos hartos de que este señor nos mienta. Descaradamente, cada vez que hemos tenido un encuentro, él insiste con que las bandas de rock and roll no podían usar la estructura del teatro, básicamente porque él mismo no estaba preparado para soportar el sonido que genera un espectáculo de esta índole. Sí. Porque nosotros veníamos con un montón de conquistas, pero voy a puntualizar justamente Escena Rock, que fue el detonante de este conflicto, porque nosotros llevábamos a cabo una serie de recitales en el Teatro Gualeguaychú. Sí. Te imaginas que para cualquier artista de Gualeguaychú poder exponer su arte nada más y nada menos que en el teatro, con todo lo que eso conlleva, con el sentimiento que te genera, era un gran orgullo. Sí. Y bueno, y se generaban los recitales normalmente, perfectamente, y de un día para el otro, cuando asume esta nueva gestión, sí, nos dicen que no, que se bajan todas las conquistas que nosotros habíamos generado desde el rock and roll, y entre ellos Escena Rock, que era algo que a nosotros nos... Es decir, que usted lo que le cuestionan al gobierno no es que haya tocado Cruzando el Charco, porque hay un sector de la oposición que dice ¿por qué habilitaste Cruzando el Charco? Sino lo que vos decís es, che, a nosotros nos decías que no y a Cruzando el Charco le dijiste que sí. No solo eso, es que las mentiras, que aparte son públicas y están expuestas en la denuncia, notas periodísticas donde este señor se contradice todo el tiempo. La realidad es por qué para los artistas de Gualeguaychú no, y para producciones de afuera sí. Aparte, otra cosa que quiero que quede claro. Cuando nosotros generábamos los recitales de Escena Rock, que pasaron más de 40 bandas locales por ese evento, porque por ahí la gente piensa que fueron 1 o 2 recitales, no, fueron varios recitales donde pasaron 40 bandas de Gualeguaychú, nuestro arte, nuestra música. Cuando quisimos... cuando nos juntamos por primera vez en enero en el Teatrito del Puerto con Castillo, que además había ido con el concejal Castillo también, le planteábamos que queríamos continuar con esto, y nos plantea de que el teatro estaba rasgado, de que espectáculos de esas dimensiones no se podían realizar hasta que en el teatro no se colocaron unos inhibidores, cosa que nunca existió. El teatro, a principio de esta gestión, estuvo mucho tiempo cerrado con la excusa de mantenimiento. Me pregunto hoy, que no tenemos piso en el teatro, ¿dónde está ese mantenimiento? Y por otro lado, cuando se generaban estos espectáculos, había una especie de conserje, no sé exactamente cómo es la ocupación de estas personas, pero eran personas que estaban constantemente en el público, fundamentalmente amaban el teatro. Partamos de la base de que esas personas que cuidaban el teatro le tenían un amor profundo. Entonces, cuando se generaban espectáculos de rock, no te dejaban parar, lo cual está muy bien, mucho menos saltar. Obviamente eso no procuraban pasaba, que no se ingresara comida, que no se ingresara bebida. O sea, está bien, se cuidaba el teatro. Yo cuando vi el video saltando, como saltaron, que tengo entendido que vos estuviste ese día. Yo estuve, es más, no solo estuve. Yo no lo podía creer, Estuve en el lugar del hecho, estuve en la fila que se vino abajo, Mercedes. Lo conté acá en la radio. No, fue tremendo. Sí. Y es una situación que fundamentalmente a nosotros desde el colectivo del rock nos genera mucho dolor. Nos genera mucho dolor porque estuvo años y años y años cerrada, juntando ratas. Pero vos lo que y ahora que lo tenemos tan lindo, no lo podemos disfrutar. Vos sentís que el teatro se cayó porque la gente saltó, digamos. Y claramente. No porque había un deterioro. Porque el gobierno dice es un deterioro que viene de muchos años. Pero ¿y entonces para qué cerraron a principio de año el teatro tantos meses con el pretexto del mantenimiento? ¿Dónde está el mantenimiento? Supongo que debe haber sido para arreglar los techos. En aquel momento el intendente denunció que se llovía.
Bueno, no lo sé, porque no me acuerdo de eso. Pero me parece que mantenimiento hace el conjunto del teatro, no solo un sector específico del lugar. Sí. Cuestión que por ahí la población no lo sabe. El teatro es un monumento histórico nacional. Las burocracias que va a generar la reparación, además no está hecho de bien. Sí. Porque no es regular lo que están haciendo, porque eso requiere de profesionales, de estudios técnicos, y no se está haciendo. En realidad no sé qué es lo que se está haciendo, y no sé la población si lo sabe en el teatro. La cuestión es que nosotros estamos con un teatro maravilloso, un monumento histórico nacional, sin piso y cerrado. A ver si te sigo. Vos lo que proponés, o ustedes lo que proponen es que se sigan haciendo recitales de rock, pero se controle a que la gente no salte. Pero eso ni siquiera lo tendríamos que estar hablando, porque es lógico. En ningún teatro se puede hacer eso. Sí. Para eso están los estadios, están los bares. Vos decís que no pasó, porque yo hablé con gente de este gobierno que me dijo justamente antes se hacían recitales de rock de todo tipo. Incluso me dijeron se fumaba adentro, se tomaba alcohol. Vos decís todo eso es mentira. Por supuesto, por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. No se saltaba, no se tomaba alcohol, menos fumar. Sí. No, porque la gente del rock and roll cuida mucho el aspecto. Nosotros sabemos el valor que tiene nuestro teatro. Lo entendemos, lo cuidamos, porque es nuestro. Sí. Ahora, quiero saber, ¿alguien sabe la cantidad de dinero que va a salir a arreglar eso? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Quién se va a responsabilizar? ¿Quién se va a responsabilizar de esta situación? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿Lo cerramos y bueno, que se arreglen después? No sé, contame qué es lo que va a pasar. Nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar con el teatro. Bueno, yo hablé con Castillo y me dijo que estaban trabajando en la reparación, incluso lo contaba ahora antes, no sé si llegaste a escucharlo, ya estabas en línea, pero lo que dicen desde el gobierno es que como no hay plata del gobierno nacional, eso puede acelerar los tiempos de reparación, porque antes lo que pasaba, o según lo que ellos dicen, es que se trababan los fondos y que el proceso era más engorroso y que hoy lo que hace falta es la aprobación de qué materiales usar para poder arreglarlo y ponerlo en condiciones para ser usado nuevamente. Claro, está bien, perfecto, pero que se han hecho algún estudio técnico, algún estudio profundo o así a ojo nomás, porque a mí me parece que no se está tomando con seriedad el tema. Claramente no se está tomando con seriedad. Este hombre a la gente del rock and roll nos mintió descaradamente en cada reunión. Y no lo digo yo, lo dice toda la gente que asistía a esa reunión. Toda la gente. Sí. Que obviamente después de la denuncia todos ellos van a ser testigos de las palabras de este hombre en todas las reuniones que tuvimos, que no se podía usar porque era ruidoso, porque estaba rasgado, porque esto, porque aquello. Cuestión, a la gente del rock, a la gente local, no. Pero después nos desayunamos con que venían innumerable cantidad de producciones. Innumerable, porque no fue cruzando el charco solamente. Hubo más recitales. En este momento no me viene a la mente cuál, pero sé que hubo muchos más recitales antes de cruzando el charco. Entonces me pregunto, ¿no? Sí, a ver, cuando estaba cruzando el charco, se generó ese poco. Pero yo no sé si en los recitales anteriores tampoco se generó eso. ¿Quién controló eso? Sí, recitales de bandas nacionales ha habido siempre en el teatro. Sí. También de locales. Sí. ¿Por qué ahora un rock local no tiene la posibilidad de usar por eso vos, un emblema como es el teatro? Para seguirte, por eso te preguntaba al principio de la charla. Porque viste que al principio cuando pasó esto, desde la oposición salió a decir por qué habilitaron o por qué dejan tocar una banda de rock ahí adentro. Vos lo que decís es, el problema no es la banda de rock, o ustedes lo que reclaman es que, según vos planteás, hay una doble vara del gobierno con los locales y con las bandas de afuera. Mirá, la verdad que lo que diga la oposición o lo que diga el oficialismo, me importa 5 hectáreas, te lo digo así, porque no es una cuestión política, es una cuestión del arte de Gualeguaychú que está altamente discriminado. Ahora tenemos un lugar menos para tocar, que ya veníamos con varios lugares menos, un lugar donde poder generar un espectáculo. Eso te lo quiero dejar claro. Segundo,
Sí, se mide con doble vara, claramente que se mide con doble vara, que no hay lugar para la duda, que nosotros desde el colectivo del rock nos sentimos totalmente discriminados y totalmente dejados de lado. Sí. A ver, por ahí yo escuchaba, no, porque los artistas de Gualeguaychú quieren que el Estado les genere el espectáculo. Bueno, este gobierno lleva 2 años y piquito. Un poco menos de 2 años, sí. Bueno, a nosotros nunca nadie nos tiró una soga desde el Estado, y sin embargo hemos seguido tocando, hemos seguido invirtiendo, porque mucha gente piensa que es fácil hacer música. Lleva mucho tiempo, y la inversión económica ni hablemos, porque vos imagínate que una simple púa nomás te sale 2.000 pesos, trasladarte, la sala de ensayo, la inversión en equipo, es mucho dinero el que nosotros invertimos. Además somos trabajadores de la cultura, porque cada banda tributa, tiene su monotributo, no es que es todo arrancado de los pelos como por ahí lo tildan. Y honestamente te digo, nosotros nos sentimos recontra discriminados, sí, claramente, te repito, se mide con doble vara. Y la mentira constante, el cinismo, que nos miren a la cara y nos mientan, que no lo podemos procesar en nuestra cabeza todo esto. ¿Comprendés lo que te quiero decir? Mirá, mientras hablamos me dicen que el fin de semana vino por segunda vez la gente de Patrimonio de Gobierno Nacional, que es el proceso que hay que llevar adelante para poder arreglarlo. Claro, sí, eso va a llevar muchísima cantidad de tiempo, y después hay que ver de dónde salen los fondos, porque el teatro no puede permanecer, o lo van a dejar cerrado llenándose de rata como antes. No, están trabajando en eso. ¿Los fondos saldrán del municipio? Bueno, no sé. ¿Por qué nosotros los contribuyentes tenemos que pagar la ineptitud de un funcionario? Porque la responsabilidad es de él es el subsecretario de Cultura, el responsable, por más que le quiera tirar la pelota a otras personas. Acá la realidad es que el tipo es el responsable de la dirección, y por ende yo todo. Te insisto en que ahí tenés un cruce de versiones entre esta gestión y la anterior, porque esta gestión dice que el deterioro viene de mucho tiempo. Así que no. Bueno, a ver, a mí no me interesa meterme en la pelea de política ni nada. Acá lo claro es que el teatro está roto y cerrado, porque hubo un tipo que no puso las cosas como tenía que hacer. Como antes había personas que cuidaban el teatro y evitaban este desmadre que pasó en el recital de Cruzando el Charco. ¿Cómo antes no tuvimos estos inconvenientes? Nunca. Teniendo 3, 4 bandas de rock and roll en una sola noche. Mercedes, Camila te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Camila. Bien, ¿vos? Me alegro, todo bien. Mercedes, cambiando un poquito como de capítulo, pero siguiendo con esta línea que vos mencionabas sobre que ustedes son trabajadores de la cultura, bueno, ¿cómo se encuentran en este momento como trabajadores de la cultura, ¿no? En una situación económica bastante compleja que vivimos, y bueno, este factor nuevo que se suma de un lugar que ustedes no pueden usar para de alguna manera también generarse sus propios fondos? Ay, Camila, horrible. Horrible. No lo hablo de manera individual, sino general, porque constantemente estamos con colegas, no solamente del ámbito musical. La cultura en Gualeguaychú está muy deteriorada. Vos imaginate, cerraron un espacio histórico de teatro independiente, así arbitrariamente. La verdad que nos sentimos violentamente atacados siempre. Bueno, esta ordenanza que la venimos hablando ya en la gestión anterior que lo planteamos, y que bueno, se hicieron algunas reuniones pero nunca prosperó, sobre que el tiempo de tocada acá en Gualeguaychú a las 2 de la mañana te caen inspecciones y te corta todo. Me parece perfecto que controlen los 80 decibeles, porque aparte es lo que el oído humano soporta, pero tampoco plantean una solución. Porque te explico algo puntual y te cuento algo puntual. Nosotros, por ejemplo, hacemos un espectáculo en un bar. Sí. Por supuesto que sabemos que no podemos superar los 80 decibeles. Aunque el boliche lo doble, pero al margen, nota al margen. Porque parece que nos controlan muy sigilosamente a la gente del rock and roll nada más. Porque después he ido a otros eventos donde hay otro género de música, o en los boliches mismos, y no tienen 80 decibeles, tienen 160 decibeles. Y nadie controla nada, nadie controla
es esa cuestión. Después nadie corta un show, nadie corta un boliche. Ahora el rock and roll sí. Al rock and roll sí. Entonces, habría que también pensar cómo hace la gente de inspección para que nosotros sepamos cuando nos pasamos de los 80 decibeles, porque por ahí medimos, sí, con el teléfono, pero nunca coincide lo que nosotros medimos con lo que mide Inspección General. Entonces, ¿quién tiene la razón acá? ¿Comprendés? Sí. Y que vos te pases de 80 decibeles, a ello le da crédito para que te corten un show. Un show que te llevó un mes armarlo, un costo recontra importante, y te cortan de una. Me encantaría que fuera así para los boliches o para otros tipos de eventos. Ni hablemos del carnaval, porque es capítulo aparte. Mercedes, te agradecemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Mercedes Caraballo del colectivo Músicos del Rock, hablando con nosotros respecto a lo que pasó con el Teatro Gualeguaychú.